Bienvenidos sean todos compañeros médicos. El equipo número 2 te enseñará algo sobre histología. El equipo número 2 está integrado por Castro Pineda Samantha, Castro Ricardes Viviana Isabela, Celerino Arispe Jesús Alberto, Colin Murillo Merari Michel, Covarrubias Basurto Jimena, Flores Sánchez Héctor Andrés y su servidor de la Cruz Díaz Edgar Gamaliel. El equipo número 2 hablará sobre las generalidades del tejido conjuntivo. ¿Qué es el tejido conjuntivo? Bien, el tejido conjuntivo comprende un grupo diverso de células dentro de una matriz extracelular específica del tejido. En general, el tejido conjuntivo consta de células y una matriz extracelular. La matriz extracelular incluye fibras proteicas de colágeno, elásticas y reticulares, y un componente amorfo que contiene moléculas especializadas, proteoglicanos, glucoproteínas, multiadhesivas y glucominoglucanos, que constituyen la sustancia fundamental. El tejido conjuntivo forma un compartimento vasto y continuo por todo el cuerpo, delimitado por las láminas basales de los diversos epitelios y por las láminas basales o externas de las células musculares y las células de sostén de los nervios. También es importante para esto conocer cómo está formado el tejido conectivo, ya que son tejidos importantes, necesitan de diversos componentes para poder cumplir con sus funciones. Entre ellos podemos encontrar las siguientes partes. En su interior están formados de múltiples células. Estas son conocidas dependiendo del tejido donde se encuentren. Por eso podemos localizar en ellas adipocitos, fibroblastos, mastocitos, macrófagos, entre muchos más. Asimismo, tienen una matriz que es la encargada de decidir qué función va a ejercer cada tipo de tejido. Finalmente, tiene un elemento conocido como sustancia fundamental, en el cual se localizan los componentes mencionados anteriormente. Entonces, tanto las células como la matriz, fibras y la sustancia fundamental son que definen a los diferentes tipos de tejidos. Dependiendo del tejido que hablemos, podemos encontrar funciones diferentes, pero de forma universal, se encargan de sostener a órganos y otras estructuras del interior del cuerpo. Además, como están compuestas de muchas células y fibras especializadas, brindan a los órganos donde se encuentran diferentes habilidades. Ahora se preguntarán, ¿cómo es que podemos dividir los diferentes tipos de tejido conectivo? Bueno, pues para esto podemos dividirlo en dos grandes grupos, el tejido conectivo embrionario y el tejido conectivo adulto, que básicamente se puede dividir en el tejido conectivo propiamente dicho y el tejido conectivo especializado. Es importante recordar que los tejidos conectivos se originan en el mesodermo, una de las 3 capas que forman al embrión. Estas células proliferan y se diferencian en células mesenquimatosas, que proliferan, maduran y producen algunos de los tipos celulares presentes en el tejido conectivo. Otros derivan de precursores situados en la médula ósea y migran al tejido conectivo, donde desempeñarán su función. Como podemos observar en la tabla, el tejido embrionario se puede dividir en mesenquimatoso y mucoso. El del adulto, o propiamente dicho, se va a dividir en laxo y denso. Puede ser denso regular o denso irregular. Y cuando hablamos del tejido especializado, lo podemos dividir en cartilaginoso, óseo, adiposo, sanguíneo o hematopoyético, linfático, o bien linfoide. Tejido conectivo embrionario. Este se divide en 2 tipos, el mucoso y el mesenquimático. Cabe mencionar que se encuentra en el embrión y en el cordón umbilical. Las células principales son las células mesenquimales y estas se van a dividir en mesenquima en los embriones y el tejido conectivo mucoide en el cordón umbilical. El mesenquima se origina en el mesodermo, una de las 3 capas germinales del embrión. Hablando del tejido mucoso, este es un tejido conectivo, mucoso o gelatinoso. Gracias a su aspecto de gelatina, está muy hidratado, es turgente y presenta una gran resistencia mecánica. Como podemos ver en la imagen, en esta laminilla detectamos fibras de colágeno y fibroblastos, que son las células que componen al tejido mucoso. El tejido mesenquimático, o también llamado como mesenquimal o tejido mesenquimático, como ya se ha mencionado, genéricamente denominado mesenquima, es el tejido del organismo embrionario con una abundante matriz extracelular compuesta por fibras delgadas y relativamente pocas células,
como se puede ver en la imagen de la laminilla. Por consiguiente, tenemos el tejido conjuntivo del adulto, que a su vez se divide en tejido conjuntivo laxo o también aerolar, y a su vez el tejido denso regular e irregular. El tejido conjuntivo laxo, llamado también aerolar, se caracteriza por tener muchas células y pocas fibras. La sustancia fundamental es abundante y ocupa más espacio de las fibras. Tiene consistencia gelatinosa y es muy importante para la difusión del oxígeno y nutrientes a los tejidos. Esta se encuentra debajo de los epitelios, rodeando los glándulos y los vasos sanguíneos pequeños, y por su localización es el primer sitio donde ocurren las reacciones inflamatorias inmunitarias, y por lo tanto las células involucradas en el sistema de defensa son muy abundantes en este tejido. Por otro lado, el tejido conjuntivo denso se caracteriza por tener muchas fibras y pocas células, que es lo contrario al tejido conjuntivo laxo. De acuerdo a las fibras se encuentran ordenadas en ejes paralelos o no, se clasifica en regular e irregular. Tejidos conectivos especializados. El tejido conectivo especializado contiene, como su nombre indica, células especializadas. Por ejemplo, el cartílago contiene condrocitos y el tejido óseo contiene osteocitos. La sustancia fundamental es un gel viscoso que contiene agua, proteoglicanos, glicoproteínas y glicosaminoglicanos. Ahora hablaremos del tejido hematopoyético, que es un tipo de tejido conjuntivo especializado en la producción de las células de sangre mediante un proceso llamado hematopoiesis. El tejido hematopoyético, junto con el tejido adiposo, son los principales componentes tisulares de la médula ósea. Cuando hablamos de tejido conjuntivo hematopoyético, hablamos de células móviles. Existen células en el tejido conectivo que tienen su origen en la médula ósea y estas migran al tejido conectivo para justamente poder llevar a cabo su función. Estas células se denominan móviles o en tránsito y se pueden dividir en macrófagos, células plasmáticas o plasmocitos y leucocitos. El tejido conjuntivo especializado es un conjunto diverso de tejidos orgánicos de relleno, sostén y conexión del organismo, es decir, que conecta, separa y sostiene los diversos sistemas de órganos que componen el cuerpo de los seres vivos. El tejido conjuntivo se clasifica según sus funciones especializadas, y hoy les hablaré sobre el cartílago y el óseo. El cartílago es un tejido conjuntivo especializado que se compone por una matriz extracelular especializada y células llamadas condrocitos. El cartílago es un tejido avascular sin terminaciones nerviosas a vasos linfáticos y el cual se nutre mediante los vasos sanguíneos de los tejidos conjuntivos circundantes por difusión a través de la matriz. El óseo se compone del hueso, que es considerado un tejido conjuntivo especializado que en conjunto con otros tejidos y sistemas participa en varias funciones el organismo, la forma, el movimiento, dado que el hueso proporciona sitios de inserción para los músculos. El tejido adiposo es un tipo de tejido conectivo especializado. Esto quiere decir que tendrá ciertas diferencias que lo harán destacar de los otros tejidos. Entre estas diferencias se encuentran que tendrá una sustancia fundamental que será mucho más abundante. Tendrá fibras de colágeno tipo 3 y además tendrá células específicas que reciben el nombre de adipocitos. Entre sus funciones se encuentra que el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos como su reserva de energía química más importante. Además, este es considerado un órgano endocrino importante, ya que participa en la producción de diferentes hormonas. Este tejido se clasifica en dos: adiposo blanco y adiposo pardo. El adiposo blanco también es conocido como unilocular y el adiposo pardo es conocido como multilocular. Sistema linfático. Este consiste en grupos de células, tejidos y órganos que generan respuesta inmunitaria contra sus propias células transformadas y los invasores extraños. Los linfocitos serán las células definitivas del sistema linfático y las células afectoras en la respuesta del sistema inmunitario.